me divierte ver el mar, me divierte ver a mis niños, como cualquier persona, ¿no? Pequeños detalles. A mí me encanta vivir y conocer gente, aprender. No sé, el sol, me gusta mucho el sol, soy muy vital. Tienes que divertirte, tienes que reírte, tienes que yo qué sé, que ensalzar la belleza, que disfrutar con una flor, con la primavera tan maravillosa que estamos teniendo. Derrite con tus amigos, derrite de ti mismo y ya está, ¿no? Las sociedades se componen de personas y cada individuo posee características propias, raza, sexo, gustos, valores. Cada uno de nosotros reaccionamos física y emocionalmente de forma distinta ante lo que nos ocurre. Estados de alegría, tristeza, ansiedad, excitación, están presentes en todos, incluso sin causas aparentes que los provoquen. Sin embargo, en ocasiones, algunas personas tienen tendencia a desorbitar estas reacciones. Ted Turner, el fundador de la CNN, la actriz Catherine Zeta-Jones o Winston Churchill, son algunos ejemplos conocidos de afectados por el trastorno bipolar. Pero ¿cuántas personas lo padecen? Los estudios lo fijan en el 2% de la población. Para hacernos una idea, si llenáramos al azar las 85.000 localidades del Estadio Santiago Bernabéu, los afectados serían 1.700. En esencia, los trastornos del estado de ánimo vienen a ser problemas, trastornos o enfermedades según se mire, en los que el problema principal viene a ser unas alteraciones del estado de ánimo que llegan a unos niveles que son patológicos, y que no solamente es una cuestión de tener tristeza o tener euforia, sino que esos síntomas de tristeza y euforia además acompañan de un montón de síntomas más que afectan normalmente a los ritmos biológicos, al sueño, al apetito, al componente somático, provocando hiperactividad o provocando cansancio, y también al componente cognitivo, condicionando una visión pues o excesivamente optimista en los casos de euforia o excesivamente pesimista de la realidad del mundo y de uno mismo. Las emociones las tenemos un poquito como confundidas o como desniveladas, por así decirlo. Entonces hay veces que cuando tienes una pena, la pena es tan grande, tan grande, tan grande, que a veces no tienes ganas ni de levantarte de la cama, ni de vivir, ni de vestirte, ni de lavarte, te abandonas. Y cuando tienes una alegría, en el caso de cuando tienes una euforia o una crisis hacia arriba, pues claro, estás tan vital, tan fuerte, tan eufórico, que te comes el mundo, ¿no? Entonces eso también es peligroso, porque puedes cometer, pues no sé, te puedes gastar todo tu dinero o puedes cometer cosas que no son normales. Padezco un trastorno, que es el trastorno bipolar, que es algo biológico y que tengo a veces un descontrol. A veces estoy de mejor humor, a veces estoy de peor humor, ¿no? A veces puedo estar más contenta y hacer unas cosas un poco rarillas, y a veces puedo estar muy triste, ¿no? Más que más triste, más abatido, ¿no? Con sentimiento no de depresión, sino de derrota, ¿no? Con un sentimiento de que como te ha derrotado la vida, ¿no? Que quizás sea el peor sentimiento que pueda tener un ser humano. Las oscilaciones son más exageradas. Yo tengo saltos de canguro caprichosos del estado de ánimo. Yo le explicaría eso a una persona que no tenga información al respecto de las patologías psíquicas como cambios de estado exagerados, que tienen dos polos, uno que sería el polo depresivo y otro el polo eufórico. Manía, en el sentido psiquiátrico, vendría a ser un cuadro de exaltación del ánimo y de la actividad, en todos los sentidos. No tiene nada que ver con el significado de manía, de ser un maniático, de tener una obsesión, digamos que una manía por el orden, por ejemplo, que se utiliza en el lenguaje coloquial. De nuevo hablamos de una elevación del estado de ánimo profunda realmente, y que repercute a muchos niveles, no solamente el estar más alegre, porque quien no está un poco más alegre durante unos días o cuando recibimos una noticia adecuada, pero además hay otra serie de síntomas asociados, que no solamente la elevación del estado de ánimo, que son los que permiten realizar el diagnóstico. Por ejemplo, un aumento de la actividad, un aumento de la involucración en actividades, aumento de la sociabilidad, mayor familiaridad a la hora de relacionarse, mostrarse más desinhibido ante otras personas, mostrarse más impulsivo también, que lleven a hacer cosas que habitualmente no hubieran hecho en condiciones normales.
tener menor necesidad de dormir derivado de ese aumento de la actividad, a veces también un aumento de la actividad sexual. Dada mi ocupación, la publicidad, a veces esos momentos de euforia los confundía con talento, cuando no era así. El derroche de ideas me venía con una velocidad tal que me permitía llevar a cabo acciones que en un estado más relajado seguramente me resultaría casi imposible. Podemos hablar de una hipomanía o de una manía. En la manía se produce realmente ya una desconexión total con la realidad, que es lo que le diferencia de la hipomanía, en la cual solamente hay esta serie de síntomas a nivel muchas veces subjetivo o que los observa los familiares son los que se suelen dar cuenta de ello, pero sin que se produzca una ruptura con la realidad y que le permite a la persona eventualmente incluso funcionar relativamente bien, en unos casos extraordinariamente bien, dado que aumenta su capacidad de trabajo, aumenta su capacidad de relacionarse, etc. Y luego, por contra, cuando venía la depresión, veía que todo era como una nube. Yo puedo recluirme en la cama, estar horas y horas sin querer salir de la habitación, pero por nada en particular, simplemente porque estoy triste. Y esa tristeza no ha sido provocada por nada, simplemente es una tristeza que llega. La vida era monótona, era desayunar, comer, dormir la siesta, la pastilla, pasear, dormir, comer. Entonces yo decía, qué vida más triste, y la verdad es que yo suicidarme nunca lo he pensado, pero sí he pensado, o sea, le he pedido a Dios que no amaneciera mañana. Ese sentimiento de no querer vivir. Y en ese momento era como decir, bueno, ¿y para qué? ¿Otro día más? ¿Otro día más? ¿Para qué? Cama, sofá, sofá, cama. Para mí las depresiones han sido muy duras, es decir, no tenía ganas de vivir, aun teniendo 2 hijas pequeñas yo no estaba capacitada para cuidarla, el sentimiento de culpa que conllevas, que no has podido ser una buena madre, que no te estás comportando como una buena madre, que no te estás comportando como una buena mujer, no sé, una serie de cosas que te van limitando, no puedes vivir, no hay nada significativo que te merezca la pena vivir o luchar por ello, ¿no? Si pensamos que entre el 1% y el 3% de las personas lo sufren, simplemente en España estaríamos hablando de aproximadamente 1 millón de personas que podrían estar ahora mismo sufriendo trastorno bipolar, la mayoría de ellas sin diagnosticar. En 1949, John Frederick Cade, un médico australiano, investigaba sobre medicinas que aliviasen el sufrimiento de sus pacientes, tanto el ocasionado por la enfermedad como por los agresivos tratamientos de la época. Cade pensaba que la euforia patológica, la manía, era provocada por una toxina y que, por tanto, podría encontrarla en la orina. Experimentó con sustancias que disminuyeran la toxicidad de la urea, entre las que se encontraba el litio. Cuando lo inyectó a las cobayas, Frederick creyó haber encontrado el remedio y le administró el litio a sus pacientes. En realidad, el efecto que producía el litio en los ratones era un mero aturdimiento, pero la mejoría en humanos era real, disminuía la manía. Acababa de nacer el mayor estabilizador de la historia de la psiquiatría. El carbonato de litio se sigue empleando en la actualidad y aunque su descubrimiento, como tantos otros, fue una casualidad, marcó el inicio de la investigación en la psiquiatría moderna. El litio es el tratamiento clásico que se comenzó a utilizar a partir de los años 50 y se extendió su uso pues ya sobre todo a partir de los 70, pero hoy tenemos más alternativas al litio, tenemos al menos otros 2 fármacos antiepilépticos que también, aparte de que sirvan para la epilepsia, también sirven para el trastorno bipolar, y luego han surgido en los últimos 15 años alrededor de como mínimo 8 tratamientos más que ayudan tanto a tratar los episodios como a prevenirlos.
En el aspecto farmacológico del tratamiento del trastorno bipolar se ha avanzado en los últimos años, sobre todo en la identificación de diferentes fármacos para cada una de las fases, para fases depresivas, para fases maníacas y para la fase de estabilidad, para la prevención de recaídas. Hay personas que responden selectivamente a un tratamiento y no a otros, pero hay personas que no responden al litio porque su cerebro es distinto por factores que igual todavía no conocemos del todo, pero que pueden responder a otros tratamientos. En este caso hay que hacer un traje a medida exactamente para cada paciente y eso es lo que va a permitir que realmente mejore, ¿no? Hay que buscar el traje que mejor le sienta a cada uno. Yo la primera vez que me enteré que tenía la patología psíquica del trastorno bipolar fue porque yo iba cuando estaba deprimido al médico. Cuando estaba en época eufórica, cuando gozaba de mucha creatividad, no quería ir porque estaba contento, no quería ir porque estaba feliz. El paciente, por lo que él pide ayuda, es por el estado depresivo. Es donde sufre más. Por otra parte, es el periodo de enfermedad que más tiempo pasa el paciente con trastorno bipolar en general. Es mucho más frecuente que pasen periodos depresivos. Lo que pasa es que, claro, es cuando acuden. Si acuden a un médico y solo ven el episodio depresivo, pues claro, perdemos la perspectiva de que puede tener un trastorno bipolar. Estuve cuidando durante casi 10 años al psiquiatra y a mí nunca me habló nadie de que tenía trastorno bipolar. Me hablaban de que tenía una depresión severa. El trastorno bipolar es la enfermedad que más tarde se diagnostica, es decir, que más tiempo transcurre entre que comienzan los síntomas y se establece un buen diagnóstico. Una media de 9 años aproximadamente entre que comienzan los síntomas y se establece un buen diagnóstico y por lo tanto se pone un tratamiento adecuado. Y eso perjudica mucho a la persona. Muchos años perdidos sin tratamiento, con el sufrimiento que eso conlleva, la pérdida de oportunidades, el estigma. Muchísimo sufrimiento, hay mucho sufrimiento porque no sabes qué te pasa, por qué te está pasando, el daño que te estás haciendo a ti mismo, el daño que estás haciendo a los demás, es mucho sufrimiento. Pero sufrimiento tanto en una etapa como en la otra, en la etapa depresiva, quizás quien más sufra eres tú, porque te está tocando más de cerca y haciendo sufrir a tu entorno, pero en una época de euforia en la que a lo mejor estás gastando más, estás haciendo una serie de cosas que no son normales, el daño evidentemente te lo haces tú, pero sobre todo lo estás haciendo a la familia, que no sabe cómo parar eso, ¿no? El trastorno bipolar es un trastorno fundamentalmente genético sobre el cual inciden en una forma de interacción. La genética actual no hay que entenderla como el modelo clásico mendeliano, donde había una herencia y que era prácticamente irremediable que sufrieras una enfermedad. No, en este caso lo que hay es una predisposición y determinados factores psicológicos, sociales, ambientales, estresores, las drogas, el alcohol, etcétera, en determinadas situaciones son los que pueden hacer que al final aparezca. Mi padre también tenía una serie de depresiones, ¿no? Pero bueno, era normal en él, es decir, cada X tiempo él tenía una depresión. Yo no recuerdo si tenía euforia, pero sí recuerdo haberle visto en la cama, no tener ganas de nada, haberle visto que, bueno, mi padre era administrador de correo, tenía la oficina abajo y vivíamos arriba. Yo recuerdo que los carteros le subían la documentación para que firmara y sí recuerdo haber visto durante periodos largos a mi padre en la cama, pero desde el recuerdo vago que puede tener una niña, ¿no? Pero sí sé que mis hermanos, los mayores, cuando a mí me diagnosticaron trastorno bipolar, se revolucionaron. O sea, revolucionar significa que vieron, jolines, esto era lo que tenía mi padre, excepto que a mi padre o no se lo diagnosticaron bien, o no dijeron la familia lo que tenía, porque estamos hablando de esto hace 50 años, pues no sé, la enfermedad mental era casi un pecado, ¿no? Sabemos que intervienen genes, pero intervienen muchos genes. Y además de que son muchos genes, cada gen tiene muchas variantes. Y cada variante probablemente incrementa el riesgo de padecer un trastorno bipolar pues en muy poquito. Entonces, al final no es que un gen sea el gen del trastorno bipolar, sino que si tú tienes tal gen en tal variedad, tienes un 1% más de riesgo, un 2% más de riesgo. Y al final, digamos, es como una quiniela en la que se te van sumando los riesgos y te darían un riesgo determinado.
cuando a veces en mi casa había comentarios acerca de familiares, ay, qué raro es, o mira qué triste está, ¿no? Pues yo como que me compadecía más o le entendía más. Mi tío Nicolás era como pues eso, el raro, el triste, el problemático. Y mi tío desapareció, un día desapareció. Se marchó por la mañana y no volvió más. Entonces siempre nos ha quedado la duda, el dolor, ¿no? de qué le pasaba realmente. Nunca se le diagnosticó. Entonces yo pienso que como mi tío Nicolás, pues hay mucha gente. Para llegar al diagnóstico del trastorno bipolar, la herramienta fundamental con la que contamos es la entrevista clínica. Nos basamos básicamente en poder detectar un episodio de manía o de hipomanía, que eso es lo que nos da un diagnóstico de trastorno bipolar, independientemente de que pueda haber depresión o no. Desgraciadamente no contamos con ninguna prueba específica como en el resto de la medicina, como pueda ser una prueba de imagen o una analítica que nos permita diagnosticar el trastorno bipolar. Todavía sorprende que hay personas que creen, incluso profesionales de la salud, que el diagnóstico de trastorno bipolar se puede realizar utilizando la medición de los niveles de litio en sangre. Es erróneo totalmente. Los niveles de litio en sangre se miden para ajustar las dosis de aquellas personas que reciben tratamiento con litio. Se suele diagnosticar en la segunda, tercera década de la vida, especialmente. El inicio de la edad juvenil es el pico más importante. Estamos viendo solamente la punta del iceberg, pero subyacente hay una enorme masa, un volumen de personas que están sufriendo en silencio, que no han oído ni siquiera hablar del trastorno bipolar o no quieren oír hablar de él. La medicación es esencial. Sin medicación es muy excepcional que una persona con trastorno bipolar pueda evolucionar bien. Pero un modelo de visita, medicación y adiós no suele servir. Hoy por hoy el diagnóstico no nos ayuda demasiado ni a tomar decisiones específicas para los tratamientos, porque hay que desgranar mucho más cuáles son las peculiaridades de cada persona y hacer lo que nosotros llamamos formulación de un caso, formulación de una situación que va mucho más allá de una categoría diagnóstica. Porque dentro de una misma categoría diagnóstica hay personas que son tremendamente distintas y que tienen una cantidad de necesidades personales muy distintas. Desde hace unos años se reconoce públicamente y en diferentes escenarios, incluidos proyectos de investigación, el valor fundamental de los tratamientos psicosociales en el tratamiento del trastorno bipolar, no solo la medicación. Hoy en día ya no se puede tratar solo con medicación. Eso sería un mal tratamiento. Un tratamiento del trastorno bipolar basado solo en la medicación es un mal tratamiento. La psicoterapia es un método esencial, sobre todo si vemos a la persona con una enfermedad, sea cual sea, la vemos como algo integral. No es solamente recibir una determinada medicación, sino también recibir una determinada ayuda. La psicoterapia ayuda a la persona a verbalizar lo que siente, a verbalizar sus preocupaciones, ayuda a la persona a aprender estrategias para, pues por ejemplo, aprender cuando van apareciendo su sintomatología. Precisamente trabajando en hostelería, que era un trabajo duro, cambié el horario, trabajaba de madrugada, porque viernes, sábados, domingo también se abría. Yo venía a casa tarde, a lo mejor a las 3 de la mañana, y no tenía sueño, entonces dormía 3 horas y pensaba que estaba ya, reparada, y no era así. Yo notaba que me estaba volviendo más irritable, que cosas que antes no me ofendían o no me molestaban, pues ahora le daba importancia. Quizá me sentía como más vigilada o más controlada, entonces no entendía, porque yo estaba bien, o sea, yo no me sentía mal, entonces no entendía por qué ellos veían cosas raras en mí. A veces el episodio empieza así, empieza porque el paciente lleva varias noches que no consigue dormir como resultado de una hiperactivación global. Dormir poco se puede reducir a que es un factor de riesgo para una recaída. En el sueño se restaura el cerebro. En el sueño se producen cambios neurohormonales, neuroendocrinos, que son importantísimos. En el sueño se refuerza la respuesta inmunitaria. El estrés, a mi juicio, se manifestaba
cuando yo tenía que relacionarme con las personas. En lo que sería la facultad, pues tenía que llevar a cabo pues charlas, ponencias, y ya empezaba a aparecer el estrés porque pensaba que alguien me miraba, alguien podía comentar algo y luego era ficticio. La propia existencia de la enfermedad, si es grave, es fuente de estrés, porque hay que afrontar una sobrecarga del sistema, por decirlo así. Y luego, por otro lado, el estrés, es decir, las situaciones que desbordan las capacidades de afrontamiento de la persona, también es fuente de problemas y es fuente a veces de recaídas. Entonces el estrés es factor causal, si queremos llamarle así, y es también consecuencia de. Otro aspecto muy importante es que en la relación que se establece entre el terapeuta y el paciente, los elementos que tienen que ver con la vida diaria pueden ser tan importantes o más que los relacionados directamente con los síntomas de la enfermedad. La ignorancia y el paternalismo en la sanidad es manifiesto por la miopía ética, una miopía ética que no tienen tampoco paciencia de esperar a que el afectado, la persona que está sufriendo, el frágil, diga: me pasa esto, esto y esto, y déjeme que se lo cuente, por favor, y permita que tartamudee, y permita que sude, porque bastante vergüenza tengo contándoselo para que usted me quiera sacar de encima porque tiene prisa para atender a otro. Es muy bueno que la medicina sea científica, pero hay que mirar más a la cara del paciente que al ordenador. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. A aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. Es parte de la Convención de Naciones Unidas ratificada por el Estado español y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 21 de abril de 2008. Pues bien, pese a la protección legal, la ignorancia y la discriminación son los peores síntomas de la enfermedad mental. La Convención de Naciones Unidas es un verdadero hito en el movimiento en pro de la defensa, del reconocimiento de la autonomía y de los derechos sociales y ciudadanos de las personas con algún grado de discapacidad, que están llevando su vida diaria en las distintas sociedades en condiciones de gran dificultad, de precariedad y teniendo que soportar dosis variables, pero generalmente importantes, de discriminación, estigma, rechazo y grandes barreras de acceso para el desarrollo de una vida ciudadana con suficiente autonomía y con suficiente dignidad. El estigma de la enfermedad mental ha existido siempre, yo creo que ha existido siempre de una manera continua en nuestra cultura, está en el núcleo básico de la cultura, no es una cosa accesoria, y al final el estigma lo que es una falta de conocimiento o un desconocimiento o un conocimiento erróneo de la enfermedad mental que lleva a generar estereotipos, prejuicios y finalmente discriminaciones. Bueno, el estigma es como la famosa espada de Damocles, ¿no? La tienes clavada a la espalda, la gente comenta, la gente a veces te mira diferente, a veces la gente tiene miedo, la gente no está informada. Estoy en el supermercado, subo en el ascensor con los vecinos y me miran de una forma de desconfianza. Eso para mí es el estigma, y es el estigma de la calle, es el estigma del supermercado, el estigma del ascensor. El resto puede ser un estigma si quieres más académico, pero ese es el que sufre la persona de a pie. La mirada desconfiada del vecino, el cotilleo por detrás cuando paseas con tus hijos, ese es el principal estigma y el más natural porque nace de manera intencionada, pero natural. Siempre somos nosotros y ellos, y nunca, pocas veces se dice nosotros somos peores y ellos son mejores, casi siempre es al revés, nosotros somos los buenos y ellos, bueno, pues algo les pasa, ¿no? Y algo tienen que ver, y habrá que integrarles y tal, pero bueno, son otra gente distinta. Bueno, pues está en la raíz de todas las discriminaciones de la humanidad, esa diferenciación entre nosotros y ellos.
Las etiquetas son de una utilidad más que censurable muchas veces. Se aprovecha la etiqueta para descalificar a las personas. Algunos de estos reconocimientos de derechos de ámbito internacional tienen el problema de que ahí quedan, a veces son muy interesantes para aludir a ellos y para crear esa concepción general de que hay algo por encima de las decisiones de ámbito local o nacional y que está el derecho internacional sustentando y apoyado, pero creo que con respecto a este tema, como en otros muchos de este aspecto internacional, nos falta muchísima información, muchísima divulgación y que verdaderamente lo internalicemos como derechos reales, susceptibles de ser defendidos, de ser reclamados y de ser denunciadas aquellas circunstancias que violan este tipo de derechos. Yo creo que es el mayor problema que tenemos ahora mismo para el manejo de las enfermedades mentales y del trastorno bipolar en concreto, o sea, el estigma. Porque médicamente no estamos tan mal, claro que podemos mejorar mucho más, pero sí que hay bastantes herramientas. Yo creo que el sistema sanitario español tampoco está tan mal. Debería haber más psicoterapias, debería haber más tiempo para psiquiatras, pero no estamos tan mal. En cambio, en el estigma estamos muy atrasados. Es tremendo el nivel de estigma que hay por parte de la población en general, que no tiene ningún sentido, porque si luego miramos la frecuencia de los trastornos mentales, es altísima. Y al final, la gran mayoría de la gente tiene o está afectada por algún proceso mental más o menos grave, o tiene un familiar o tiene un conocido. Y en cambio, el temor es grandísimo, el desconocimiento es altísimo. Con lo cual, en cuanto suena raro, pues ya empieza a funcionar el estigma. En cuanto ya suena algo que no sabe lo que es, ya empieza a funcionar el prejuicio, el estereotipo primero, ya empieza a decir, uy, pues es un loco. Si es un loco, chas. Si es un loco, entonces ya es peligroso. Si es peligroso, entonces mejor alejarte de él. Además, si es peligroso, probablemente no controla muy bien sus actos, con lo cual mejor no tener mucha relación con esas personas, mejor alejarlas, ¿no? Ese aislamiento y esa sacar fuera de la sociedad tiene que ver con el primer prejuicio, con la falta de conocimiento, y todo eso llevó a la cadena. Al final, pruebas de que esas personas eran así, ninguna. Tú dices, yo es raro, como es raro le excluyo, como le excluyo está solo aislado, y luego dices, ¿ves? Está aislado, ya dije yo que era raro. Dice, no, perdona, empezamos por el principio. Si cortas en algún sitio, esto terminaría. Los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, no ayudan, todo lo contrario, para nada ayudan. Peligrosidad y enfermedad mental, en concreto trastorno bipolar, es fruto de un prejuicio que está en la sociedad, y los medios de comunicación actúan como meros portavoces de algo que está latiendo en la sociedad. Los medios de comunicación no deberían solo recoger lo que el ambiente en el que vivimos, sino que deberían tener un espíritu transformador y ser un poco líderes de opinión y un poco dirigir, como ellos creen, dirigir la opinión pública, ¿no? hacia unos lugares o hacia otros, como muchos de ellos persiguen, ¿no? Pues bueno, también en este ámbito deberían ser líderes en la lucha contra el estigma y ser especialmente cuidadosos, ¿no? Desgraciadamente tenemos casos todos los días de violencia, de agresividad, de asesinatos, que no son producidos por personas con enfermedad mental, pero también es una manera de defenderse la sociedad el pensar que en vez de ser posible que cualquier ser humano en cualquier momento pueda cometer un acto agresivo, pensar que ha sido debido a que sufre una enfermedad mental es una forma también de autotranquilizarse. La lucha contra el estigma, si tuviéramos personas conocidas que estuvieran haciendo una labor positiva en la sociedad, sería fantástico, ayudaría muchísimo. Lo mismo que está ayudando en la lucha contra el estigma en otros países, que personas afectadas por una enfermedad mental salgan y lo digan. Quería desmontar términos o calificativos denigrantes como loco, agresivo, lunático, majareta, y la mejor forma de hacerlo fue escribiendo un libro. Y ese libro es un manual de optimismo ilustrado, ¿no? El dolor del alma solamente lo puede explicar el que lo sufre. Hay que hacer grupos de presión porque los enemigos, podríamos decir, son muy fuertes. Es decir, no es fácil cambiar una legislación, un decreto ley, no es fácil influir en un medio de comunicación pues como Televisión Española, como El País o como El Mundo, no es fácil influir en esos medios de comunicación, no es fácil influir en las directivas europeas, en la Comisión Europea, y si no consigues un grupo de presión potente, pues no debes pensar que los demás te van a tener en cuenta, porque siempre habrá otros intereses y siempre habrá... Y en este caso las personas con enfermedad mental y los grupos afectados son una de las partes más débiles.
estamos aquí y necesitamos ser queridos, necesitamos ser tocados, necesitamos ser aceptados. Pero eso se puede hacer con el día a día, con el ejemplo y con la información, la formación, solo desde el conocimiento, la información y la formación puedes defender las cosas. La vida te da, aunque lo pases mal, siempre vas a tener fuerzas para volver a tirar hacia adelante. Yo doy la cara para que la gente no me dé la espalda, doy la cara por mis hijos, para que no le digan que su padre está loco, doy la cara para decir, mire, yo soy feliz y tengo derechos, y usted tiene síndrome y tiene derechos, y una persona tiene cáncer y tiene derechos. Doy la cara para que no me den la espalda. No te creas que la enfermedad puede contigo. Habrá momentos en que la enfermedad se manifieste y sea muy dura. Ahora, está en tu mano decidir, ¿quiero seguir o me quiero quedar? Y mientras más rápido te levantes, más rápido echarás a andar. El camino hacia la recuperación no es fácil, supone el aprendizaje de una nueva realidad, y para eso la información y la formación son imprescindibles. Un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, permiten ponerse a andar. La sociedad debe asegurar que todos sus ciudadanos gocen de las mismas oportunidades y del derecho a tener voz propia. Todos somos responsables de que esto sea posible.